Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Israel, buenas tardes. Mira, la idea que tenemos en Radio Comillas hoy es hablar contigo del nuevo plan del Gobierno de Cantabria o del PRC para modificar la ley del suelo. Israel Ruiz, tienes una carrera profesional en la cual eres ingeniero químico, Eso es. doctor en ciencias de la ingeniería y la tecnología. Ya has estudiado en Bruselas el doctorando, Eso ¿cierto? es. Bueno, como representante de Izquierda Unida que eres, actúas como responsable de comunicación. Eso es también. Bien, tú y yo nos pusimos en contacto a raíz de un programa que hicimos sobre los dibujos que Okuda quería hacer en el Faro de Ajo. Eso fue hace un mes y medio o una cosa Sí, así. no hace mucho. Bueno, y también de los dibujos de Okuda y de la ocupación de los espacios públicos. Pues yo creo que está incluido en lo que podemos hablar hoy sobre el plan nuevo del suelo. Vosotros, como Izquierda Unida, hace 2 días, quizá 3, estuvisteis manifestándoos en la puerta de la sede del gobierno. Sí, estuvimos allí, no solo nosotros, había otras organizaciones políticas y sobre todo también movimientos ecologistas que son quienes más están detrás de esta nueva ley que quieren implantar, que ahora mismo está en un trámite de iniciación. Pero que de llevarse a cabo pues tendría unas consecuencias bastante graves para el sector interior de Cantabria. Bueno, ahora mismo el trámite legal es un anteproyecto. Ujú. Bueno, entonces todavía las quejas en teoría pueden servir para mejorar el texto. Sí, lo que ha estado hasta ahora es ha habido un trámite de exposición pública en el que ha habido apenas 10 días para presentar alegaciones. Nosotros como Izquierda Unida no las hemos presentado, pero sí hemos estado en coordinación y con personas, porque yo también formo parte de Ecologistas en Acción y conozco las alegaciones que han presentado, con lo cual sí que hay al menos una barrera de confrontación desde el punto de vista administrativo, en el cual en esta primera fase de iniciación ha habido varias asociaciones, entre ellas Ecologistas en Acción y también ARCA, que han presentado sus alegaciones para este proyecto y tendremos que estar pendientes a cuáles son las respuestas a esas alegaciones por parte del gobierno cuando continúe la tramitación y también a cómo se va a seguir en el plano ya más en el aspecto parlamentario, porque tenemos que tener en cuenta que las leyes se aprueban dentro de un hemiciclo y que en este caso tenemos que saber cuáles van a ser las posiciones también de aquellos partidos que sí están en el Parlamento de Cantabria. Y como una primera idea sobre el posicionamiento de esos partidos, ¿puedes decir algo? Porque, por ejemplo, el Partido Socialista pertenece al gobierno de Cantabria y tiene competencias medioambientales. Sí y no. Lo cierto es que una de las características de esta nueva ley del suelo es que se tramita cuando ha habido un cambio de legislatura, porque sí que hubo un intento en 2017 de sacar este borrador, este anteproyecto de ley, pero se quedó ahí, no fue a más. Tenemos que recordar que la actual ley es de 2001, ha habido algunas modificaciones, pero la ley se aprobó en 2001 y no ha habido una nueva ley. Y dentro del Parlamento, las formaciones que están presentes realmente comparten una hemeroteca común con respecto a cuál ha sido la planificación urbanística para Cantabria. Estamos hablando de que en los, digamos, grandes temas parece que van todos a una. En este caso, quieren liberalizar el suelo y que estoy haciendo una generalización que ojalá me equivoque y me corrijan los partidos dentro del Parlamento, pero me da la sensación de que su lucha contra la despoblación del medio rural va en sentido de construir más viviendas en lugares, en medio rural, en donde ya hay viviendas. Lo que hay que hacer es reconstruirlas, rehabilitarlas y no limitar más el suelo fértil que hay en el medio rural.
Creo sinceramente que esta propuesta nace del área regionalista porque tiene las competencias de urbanismo, pero es que también en esta legislatura, y por eso te decía que sí y no con respecto al PSOE, también tiene las competencias de medio ambiente. Recordemos que la anterior legislatura las tenía el PSOE, pero en esta legislatura, al haber un cambio en la aritmética parlamentaria y tener ese máximo que tuvo el PRC con tantos diputados, pues se exigió al PSOE, su socio, que le pasara las competencias de medio ambiente. Y entonces ahora, digamos que dentro del propio gobierno, la tirantez entre áreas puede ser menor, porque si de algún lado llegan las alegaciones a esta ley es por el área medioambiental, pero si forman parte las dos áreas del mismo partido, pues va a venir menor. Sí. Yo espero, me gustaría que sí que el PSOE, que tiene un área comprometida con la conservación del medio ambiente y hay personas, incluso diputados dentro del Parlamento, que sí tienen una conciencia comprometida, me gustaría que manifestasen esa oposición a esta ley o tal como se está tramitando, pero no sé hasta dónde va a llegar esa oposición teniendo en cuenta las aritméticas y que forman parte de un cogobierno en el cual una de las máximas es mantener la legislatura y que no haya esas tiranteces y esos principios de ruptura. Con respecto a los partidos que están más a la derecha, realmente creo que comparten una hemeroteca con el pensamiento menos conservacionista del PRC y por lo tanto no espero que haya gran confrontación por parte de esos partidos de la derecha a esta ley. Quizá haya matices, pero realmente no espero gran cosa. En la manifestación que hicisteis, que mencionaba yo hace unos días, había una pancarta que a esta ley la llamaba la ley del cemento. Eso puede servir de introducción para que nos expliques cuáles son los defectos o las críticas que puedas hacer tú a lo que se entiende por el momento, la ley todavía está en trámite, qué puede ocurrir si, según el articulado que ahora existe, la ley se lleva a cabo, llega a ser firmada en el hemiciclo del que hablas. Pues esa referencia a la ley del cemento, y como comentaba antes, la verdad es que la ha acuñado otro partido político, que en este caso es Cantabristas, que además es impulsor también de las movilizaciones y que compartió allí espacio pues, con otros partidos políticos como es el mío y también con movimientos ecologistas. Cuando ellos dicen ley del cemento, la podemos decir ley gris, ley del hormigón, lo que viene a sintetizar es que hemos tenido en Cantabria, y además está en la memoria colectiva de cualquier persona, cómo se ha alicatado, por llamarlo de alguna forma, todo el litoral de Cantabria. Y además con sentencias de derribo mediante, que todavía incluso algunas pues no se han ejecutado. Ese planteamiento que han hecho para el litoral de Cantabria, una vez que el litoral de Cantabria se queda corto y quizá no pueden explotarlo todavía más. Queda el mar para construir en palafitos. Sí, claro. Y meterse mar adentro también, que no lo descartemos, que a lo mejor algún día se les ocurre. Pero en tierra firme lo que hacen ahora es, bueno, pues vamos hacia el interior, hacia nuestros pueblos y comarcas del interior de Cantabria. Cuando se la llama de la ley de cemento, del hormigón, del gris, lo que sintetiza es que hay una sintonía, un impulso por parte del área regionalista de querer liberalizar el suelo rústico que tenemos en el medio rural, de este a oeste de Cantabria, lo cual va a suponer que aquellas tierras fértiles que tenemos en el medio rural y que actualmente e históricamente han sido ligadas al sector primario y a los servicios ecosistémicos asociados, es decir, pues la ganadería, la agricultura, los recursos forestales, y que han sido sustento de muchas familias y también han supuesto una forma de identificarse con el medio, unas costumbres, unas tradiciones, una identidad y una preservación del medio ambiente que han hecho y que han contribuido a esas familias que se han dedicado al sector primario. Lo que se pretende con esta ley, al liberalizar ese suelo para construir viviendas, es cambiar totalmente, pervertir totalmente el uso de un suelo rústico, que desde normas internacionales hasta del Estado, hasta normas propias de Cantabria, dicen que el suelo rústico, el suelo fértil, ha de ser preservado
para precisamente esas actividades ligadas al sector primario. Con lo cual, ya de primeras, este anteproyecto de ley está contraviniendo leyes que ya existen y ya están aprobadas. Cuando hablamos en este caso de pervertir el uso, es que además va un poco en sintonía con esa terciarización que hemos tenido en las últimas décadas del desarrollo de Cantabria. Es decir, cada vez tenemos un sector económico de desarrollo más centrado en contratar camareros a principios de verano y despedirlos en septiembre. Y de alguna forma lo que se va... Que la mayoría no son de aquí. Puede ser también, pero lo que va en sintonía es que con mucha suerte esas viviendas que se van a construir en suelo rústico de aprobarse esta ley van a ser de uso residencial esporádico, de verano, de visita cuando haya tiempo estival, con lo cual se está cambiando por completo el medio rural, que tiene su forma de ser, a una suerte de parque temático en el cual pues vendrá gente a, como mucho, hacer fotos a lo que quede de ese medio rural. Sí, pero todo lo que dices es muy lógico, es muy sensato y es hasta muy histórico. Tiene que haber otra razón. O sea, yo me imagino que a cualquier regionalista se le puede ocurrir que hacer un chalet, normalmente cuando se hacen los chalés, el sector terciario del que hablabas antes tiene que desaparecer tarde o temprano. Primero porque el valor del suelo cambia, el señor que vende un prado, que no sé, puede valer 6.000 euros, se puede encontrar que si hace el chalet, ese prado vale 12.000, 15.000 o 18.000, con lo cual el joven no se va a quedar en el pueblo. Y lo que sí que argumenta, según tengo entendido yo, según mis noticias, el PRC, es que esta ley tiene la idea de fijar la población rural. Claro, pero en realidad es un argumento totalmente falaz, porque se está diciendo, vale, tenemos un problema claro y reconocido por todo el mundo, que es la despoblación rural, y estamos de acuerdo. Pero para combatir esa despoblación rural, lo que pretende esta liberalización del suelo rústico es precisamente expulsar a la gente que todavía está resistiendo allí, porque está ligada su actividad económica y su sustento a ese suelo rústico que ahora se está dedicando a labores de cultivo o de ganadería, para transformarlo en únicamente viviendas. Con lo cual, las familias que ahora mismo están asentadas en medio rural van a ser expulsadas de facto, y las nuevas personas que lleguen a vivir, si llegan y de la forma en que llegan, realmente no van a estar ligadas a las actividades que se desarrollan en el sector rural. Como mucho vivirán allí y si acaso pues irán a trabajar a otros núcleos de población mucho más grandes. Realmente es un argumento falaz, porque si lo que quieren es fijar población, para fijar población están yendo en sentido contrario. Para fijar población lo que hace falta es que no se cierren aulas y consultas rurales, como hemos tenido en los últimos años. Lo que no se puede hacer es seguir cerrando farmacias o cajeros de banco, como está ocurriendo en nuestros pueblos y comarcas. Lo que debería haber es un transporte público que conecte pueblos y comarcas, para que la gente pueda vivir en el medio rural, pero también se pueda desplazar a otros pueblos o incluso a la ciudad de forma sencilla, sin tener además que desplazarse única y exclusivamente con el coche privado. Son cuestiones que realmente van en sentido contrario. Ellos dicen que para arreglar la despoblación rural hay que permitir que se construya más, que no. Que yo vivo en La Cavada y cualquier paseo que me dé por aquí, por La Cavada, por el barrio de arriba, por Navajeda, hay viviendas que se pueden reconstruir. Si es que aquí no hay falta de vivienda, igual que tampoco hay falta de vivienda en núcleos urbanos más grandes. Pero simplemente hay que reconfigurar el modelo que queremos plantear para nuestros pueblos y también para nuestras ciudades. Es que yo veo un matiz. Una cosa es la reconstrucción o la conservación de los edificios antiguos. Obviamente, otra cosa es construir edificios nuevos. Pero los edificios antiguos es porque tuvieron una ocupación o la siguen teniendo. Pueden estar deteriorados y la gente quiere mejorar el entorno en el que vive. O pueden haber sido abandonados por las razones de la despoblación rural, que no tienen nada que ver con que traigan otras casas distintas allí. No sé si ocurrirá en La Cavada, me imagino que no, o me imagino que sí. Aquí en Comillas hay muchísimas casas, han hecho muchísimas casas, chalés en estos últimos años. Bueno, las ocupaciones son... Me imagino que el constructor ahora mismo no las hubiera hecho.
Salvo que, y es la pregunta que hago yo, por eso creo yo que hay un trasfondo en este asunto. Yo pienso que el Partido Regionalista sabe que con esto no va a fijar población en el mundo rural. Yo lo que creo es que está intentando una recuperación económica en base a empresas de construcción que se ha demostrado que no funciona, no en Cantabria, se ha demostrado en toda España que no funciona. Lo único que ha demostrado ha sido que ha empobrecido a la población, a la rural y a la ciudad, que la ha expulsado del centro de la ciudad, ¿no? Y fíjate tú, cuando el gobierno regionalista presenta este anteproyecto de ley, sé, porque lo acabas de decir tú, lo has dicho hace unos minutos, que había un anteproyecto también, años pasados, que no se presentó por motivos, me imagino que serían de las elecciones. Pero este proyecto de ley se ha presentado días antes o días después de que se declarara la pandemia. En Madrid también se quiere liberalizar la ley del suelo también a raíz o aprovechando la circunstancia de que la gente está despreocupada o preocupada en cosas de otra importancia, de mayor importancia, ¿no? No sé si es en Murcia, en la región de Murcia o en la comunidad de Andalucía, que también ocurre esto. Si entendemos que la naturaleza es un bien que se consume, no se repone, porque los árboles se reponen, pero no a la velocidad que se destruye. El paisaje no se repone a la velocidad que se destruye. Vuelvo a preguntarte, ¿tú no ves que hay algo como una huida hacia adelante? Es decir, tenemos que mejorar la economía cántabra y vamos a tirar por aquí, que ya hemos tirado muchas veces y no se ha salido nunca, a ver si esta vez también. Sí, de alguna forma, aunque no lo dijese implícitamente, explícitamente, sí que estaba implícitamente cuando comentaba que ya se había alicatado el litoral de Cantabria y ahora parece que la necesidad es alicatar el interior de Cantabria, pues evidentemente esas nuevas construcciones de venir, si se aprueba este proyecto de ley, evidentemente las iban a hacer constructoras que además siempre han gozado de cierta, digamos, sintonía con los gobiernos que se han sucedido dentro de la comunidad de Cantabria, al menos del territorio que estamos hablando. Y también hay una nueva, y volviendo un poco al contenido de la ley, sí que hay una connotación importante, y es que los PESIRES, lo que conocemos como Plan Singular de Interés Regional, que es una figura normativa excepcional que normalmente un gobierno autonómico utiliza en condiciones muy excepcionales y muy justificadas para poder construir o realizar una determinada actuación, saltándose, entre comillas, la normativa que es general para todo el mundo. Digamos que es una excepción. Pues lo que se plantea en este anteproyecto de ley es generalizar ese PESIR. Es decir, que se pueda utilizar... Generalizar la excepción. Es decir, que pase de ser excepción a norma, pero siguiendo con la figura de excepcionalidad. Pero si tú generalizas esa excepcionalidad, se convierte en norma. Y esta concepción de la normativa, es decir, como la norma general no me deja hacer esto, pues voy a tirar de la excepción, no solo será en el medio rural, y yo que sé, para cualquier persona que también nos pueda escuchar, lo cierto es que se da también en el medio urbano, en la ciudad. Cuando pensamos en la ola, por ejemplo, la ola nació en su concepción como una fórmula para regular la movilidad dentro de la ciudad. Y sin embargo ha pasado de esa excepcionalidad, que era la ola y que estaba en determinados sitios, a una generalización en la cual ha pasado de ser una norma para regular tráfico a ser una norma puramente recaudatoria. Entonces, digamos que lo que quiero plantear es que esta concepción que se pretende llevar con el medio rural es una concepción general dentro de todo el contexto de Cantabria y me apuras de cualquier otro contexto de España. ¿Cuál sería la aceptación que tendría esta ley en los términos en los que entendemos que está redactada en el medio rural? Una cosa es lo que pensemos, con nuestras razones, ¿no? con nuestros estudios, con nuestras inteligencias, con nuestros razonamientos, y otra cosa lo que realmente luego ocurre. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, yo que vivo en el medio rural, y además voy a contar algo personal, y es que, por ejemplo, en mi familia, mi padre, cuando murieron mis abuelos, heredó un terreno rústico en Navajeda. Y claro, si yo pensase desde un punto de vista totalmente personal y digo, joder, es que yo quiero vivir en Navajeda, pues digo, joder, pues me callo, yo no quiero hacer nada, yo no voy a poner trabas a esta ley,
porque de aprobarse, coño, es que yo podría construir una vivienda en suelo rústico en Navajera. Pero es que esto no va de una cuestión personal que me afecte a mí. Es una cuestión, el urbanismo es una cuestión común, es una cuestión pública, es una cuestión que atañe a todo el mundo. Y además es una cuestión que atañe a todo el mundo y que desgraciadamente en Cantabria vamos con mucho retraso. Y además haciendo las cosas, digamos, empezando la casa por el tejado, ya hablando también de un símil dentro de la construcción. Porque leyendo la ley del suelo, yo la verdad es que me fijé mucho en la disposición final primera, ¿vale? Y en esa disposición final primera dice que hay cierta normativa urbanística ligada a la ley del suelo que tiene que desarrollarse. Y en esa estoy hablando de la ley del suelo que está aprobada desde 2001. Y en esta disposición final lo que dice es que se tiene que desarrollar el Plan Regional de Ordenación del Territorio en un plazo de 9 meses, desde que se aprobó en 2001. Las normas urbanísticas regionales en un plazo de 12 meses, desde que se aprobó esa ley en 2001. Y el Plan de Ordenación del Litoral en un plazo de 6 meses, desde que se aprobó esa ley en 2001. Pues bien, la primera de estas 3 normas que he mencionado fue el POL y se aprobó en 2004. 4 años, 3 años y pico después de que se pasara el plazo. Las normas urbanísticas regionales se aprobaron en 2010. Pero es que el PROT, no tenemos PROT. O sea, ha pasado casi 20 años y no tenemos PROT, que es además el Plan Regional de Ordenación del Territorio el que te da la visión general con lo que tienes que hacer en tu territorio. Es decir, qué suelos vas a dedicar al sector primario, qué suelos al sector industrial, qué suelos vas a dedicar a la construcción de viviendas o que vayan a ser urbanizados, qué suelos han de ser protegidos y que merecen más protección y que quizá ahora no lo están. Y por eso decía lo de empezar la casa por el tejado, porque la propia ley insta a que en un periodo breve de apenas meses, casi un año, se hagan estas leyes, y de estas leyes solo tenemos 2, y la más importante, la que da el marco general y de la cual dependen el resto de leyes, que es el PROT, seguimos sin tenerlo. Ahí hubo varias edificaciones que por orden judicial tuvieron que ser derribadas. Hablábamos, creo que casi al principio. Esas edificaciones que tuvieron que ser derribadas, puede ser que con esta nueva ley tendrían que ser derribadas, puesto que ya está sentenciado. Pero digamos que concedería mayor permisividad a las nuevas construcciones. Pues lo cierto es que en referencia a las que ya están en el litoral, evidentemente si hay sentencias de derribo se tendrían que cumplir. Y digo se tendrían que cumplir, porque podemos recordar también la depuradora de Vuelta Austrera, que ahí sigue esa sentencia de derribo y no hay alternativa y vamos a pasar otra legislatura, me temo, sin que haya otra alternativa. Hablabas ahora de las sentencias de derribo y justamente creo que hoy se cumplían 20 años del derribo de una construcción que se llevó en las Islas Baleares, en territorio de las Islas Baleares, en un monte que era además paraje protegido, y era muy visual como los representantes, los gobernantes de aquella época apretaban el botón de la dinamita para explotarlo. A mí me gustaría que no llegásemos a eso dentro de 30, 40 años, incluso menos, en el interior de Cantabria. Pero evidentemente, cualquiera que nos pasemos por Cantabria en general, pero por el medio rural, vemos ciertas aberraciones que pueden ser desde el punto de vista urbanístico, pero incluso también paisajístico. Es decir, cuando en algunos lugares... Del paisaje casi no hablamos. Sí, lo podemos dejar aparte, pero sí que es una connotación, sí que la conservación del paisaje, las connotaciones paisajísticas no tienen una connotación climática, pero sí que tienen una connotación estética, incluso relacionada con valores culturales o de identidad. Pero la verdad es que también deberíamos tenerlo en cuenta y me extraña que en el medio rural no se ponga tanto énfasis en eso y que tú, si la ley te permite hacer una vivienda, la haces a tu gusto. Y puedes plantear la mayor aberración estética que se te ocurra o hacer un montón de colorines, pero sin embargo hay normativas
que podemos ver en la propia ciudad de Santander. Hay edificios que están protegidos y que, o zonas que están protegidas y que la propia conservación de esas zonas incluye una normativa que te dice, puedes llegar hasta aquí y no Sí, puedes sí, hacer otro tipo de construcciones o no puedes salirte de ese tipo de construcciones. Por ejemplo, yo vivo vivo en la Cabada, cerca de Lierganes, y tú cuando entras en Lierganes, una de las cuestiones que a mí más me gustan, seguramente haya excepciones, pero las viviendas nuevas que se han construido se han hecho con cierta estética relacionada con el medio rural. No sí, todas, hay pueblos que sí, sí. pero hay pueblos que han seguido manteniendo esa estética, pero no porque la normativa les instase a ello, les obligase a ello, sino porque ha habido, no sé si una especie de conciencia colectiva o incluso de conciencia personal dentro del común que Sí, les llevaba a eso. muy posible. Pero, pero a lo mejor quizá también deberíamos explotar o explorar esa vía normativa para que, oye, si se va a construir en el medio rural, también que guarde ciertas normas en la construcción que guarden cierta sintonía con el paraje que las va a albergar, si ya hay además construcciones de un tipo pues que podemos llamar tradicional. La gente que vive en el mundo rural tiene la percepción real, económica, de querer seguir viviendo en el mundo rural. Tú eres joven, tú eres joven. En mi época, mucha gente que vivía en el mundo rural lo que quería era trabajar a una fábrica en Torlavega. La fábrica ya no las hay, ¿no? Entonces querían ir a Madrid, al sector servicios en Madrid, querían huir del mundo rural. Evidentemente, el transcurso de los años ha enseñado, bueno, a los que hemos querido aprenderlo, que el mundo rural es la vida y el mundo capitalino es una mala vida, ¿no? Con el tema ahora, por ejemplo, de la pandemia está absolutamente demostrado, ¿no? Mi pregunta es, tú que eres joven, ¿percibes en el entorno en el que te mueves que existe un verdadero, es una pregunta que me hago y te la traslado, ¿eh? ¿Existe un verdadero interés en defender el mundo rural? ¿O la gente está vencida y a ver lo que pasa? La respuesta simplificada sería un no. No existe una voluntad por parte de la juventud de querer quedarse ya no solo a vivir en sus pueblos, que eso quizás sí, sino a poder desarrollar su actividad económica y su forma de vida en los pueblos. Pero este rechazo o esta negativa a querer hacerlo no nace de una voluntad personal y que viene inspirada por no sé, por un convencimiento propio, sino que viene generado por el contexto en el que se da. Para poder vivir en un lugar se tienen que dar las condiciones dignas para poder vivir en ese lugar. Lo comentaba antes. Si tú quieres formar una familia en el medio rural o montar un empleo en el medio rural, pero careces de aula en el que llevar a tus hijos al colegio, una consulta médica cerca, me refiero, a la que poder acudir cuando te encuentras enfermo, si no tienes transporte en el cual no solo desplazarte tú, sino también esos posibles clientes puedan venir a tu Sí, sí, empresa, es a obvio. tu Sí, centro de trabajo. sí. Cuando careces de una serie de servicios públicos que sí te los dan, servicios públicos o privatizados, pero bueno, entraríamos en otro debate, pero servicios públicos al fin y al cabo, que sí te los dan en los núcleos urbanos más fuertes que se pueden dar en el arco de la bahía, principalmente en Santander. Claro, si tú necesitas unos mínimos y te los dan en otro lugar, lo que te está haciendo el propio sistema, y no es un sistema inocente, sino que está construido por quien nos está gobernando desde hace décadas, te está empujando a ello. ¿Qué es lo que vas a pensar tú? No, yo me quedo aquí. Pues sí, hay gente que resiste mucho. Yo no me puedo incluir en ellos, al menos no totalmente, porque yo no trabajo en el medio rural, yo trabajo en Torrelavega, en la Universidad de Minas. Pero sí que decidí, cuando me fui 4 años a hacer el doctorado a Bélgica, que al acabar los 4 años yo quería volver a mi pueblo a vivir. Y de hecho no pasó un día más en que no volví a vivir a mi pueblo. Sí que es cierto que he tenido que volver a casa de mis padres a vivir, porque eso es una de las cuestiones que conlleva la propia independencia que la juventud quiera tener. Es decir, que ahora la precarización del empleo, y esto ya es un tema mucho más global, pero que también afecta,
a la juventud no le permite independizarse con las condiciones que lo pudieron hacer quizá mis padres. No, ciertamente no es así, pero claro, en el mundo rural es muy difícil vivir, por lo que hemos mencionado, bueno, pues porque no hay servicios. Todos son trabas y todos son dificultades. Pero cuando las ideas gubernamentales son favorecer al medio rural, se elige hacer casas al lado del sitio en el cual... Te voy a poner un ejemplo, os hablo de la farmacia. Una farmacia es una tienda en la cual se expiden medicamentos y que la farmacéutica o el farmacéutico tiene que ganar dinero para mantenerlo abierto. En un pueblo es difícil, si el pueblo es pequeñito, porque ya las ideas del servicio personal, vamos a olvidarnos de ella. La economía que hay ahora mismo, la economía cruel que hay ahora mismo, te va a decir, si gano tanto dinero, mantengo la farmacia. Bueno, a lo mejor, una mejora en el pueblo, una mejora del tipo de que la escuela funcione, puede permitir que la gente fije la población, puede permitir que la farmacia en el fondo gane dinero. El poner 5 chalés para que vengan de fin de semana, en Semana Santa, a no ser que estos 5 familias que vayan a los chalés vengan muy enfermas, no va a solucionar la vida de la farmacéutica o del farmacéutico. Quiero decirte que la forma que entiendo yo de que la gente viva, los jóvenes empiecen a vivir, se mantengan viviendo en sus lugares de origen, no es traer camiones con ladrillo ni hormigón. Porque es que además hay otra cosa que yo entiendo, que es que la gente que viene a Comillas, por ejemplo, viene a ver el paisaje, algunos edificios, no viene a ver los chalés. En el medio rural hay paisajes muy bonitos, pero la gente empezaría a ir a ver esos paisajes, no va a ver los chalés que hay colocados para que la gente vea los paisajes. O sea, es como... No lo entiendo. Bueno, tengo una idea que no la voy a expresar ahora mismo, por qué funciona esto así, ¿no? Pero bueno, que se colige que no es muy lógico identificar construcción destruyendo para mejorar la vida de la gente que allí queda. Y sobre todo que no la mejora, es lo que estamos hablando constantemente, es que realmente no la mejora si van a ser unas viviendas esporádicas que por un lado no van a asentar población, que no van a repercutir en la economía local más que el fin de semana que vengan, y por el otro que se está comprometiendo un recurso finito como es el suelo fértil, el suelo rural. Estamos hablando de que en un contexto además de cambio climático, en el que todas las normas y además de mayor rango, porque desgraciadamente en Cantabria tampoco tenemos una ley de cambio climático ni una estrategia de bioeconomía, la han anunciado a principios de legislatura, todavía estamos esperando que siquiera salga un borrador y realmente llegará mucho antes el marco estatal, pero la propia ley de cambio climático a nivel estatal que está en tramitación en el Congreso es muy clara en la preservación de recurso de suelo rústico, forestal, por su vulnerabilidad, es decir, es un recurso finito que ha de garantizar la supervivencia de las familias y de los sectores ligados a ese recurso en el presente, pero también en el futuro. Si lo que estamos haciendo es construir sobre suelos de alto valor agrológico, lo que estamos es destruyendo no solo el presente, sino también el futuro, porque lo que comentabas antes con un árbol, que el árbol tarda mucho en crecer, pero le talas y se destruye en un segundo. Sí. Pues lo mismo ocurre con los suelos y además con el impacto ambiental que eso conlleva ligado al propio medio rural, que de alguna forma se generaliza la contaminación y todos los impactos ambientales relacionados que ahora igual se concentran de alguna forma en los núcleos más poblados, pero que de alguna forma, si tú extiendes la construcción de viviendas al interior, vas a extender también esos impactos ligados. Luego, por otra parte, cuando se construyen viviendas, hay que hacer caminos, hay que urbanizarlo. Y eso hay que mantenerlo. En algunos casos de algunas poblaciones costeras hay que vigilarlo. Me refiero a que tiene que tener recursos la policía para poder controlar la gente que viene.
En el caso rural, ¿eso quién lo paga? ¿El ayuntamiento, que no tiene un duro nunca? De hecho, los presupuestos de los ayuntamientos rurales, por su condición de que tienen pocas personas, pocos habitantes, son ínfimos. O sea, yo te estoy hablando, si pongo el caso de Río Tuerto tendrá, si acaso, para todo un año, échale 1,5 millones como muchísimo, si llega alguna subvención a nivel autonómico de otros lugares. Con lo cual, realmente los servicios en el medio rural son más caros, pero precisamente por esa dispersión. Y entonces lo que tiene que tener presente las competencias superiores es que la distribución de los presupuestos ha de ser acorde a el valor de esos servicios y no únicamente a la población que hay, porque entonces, siguiendo esa regla de 3, pues todo se lo llevaría a Santander, Torrelavega y Castro, que son los 3 municipios más poblados de Cantabria, si únicamente contásemos la población. Entonces, a la hora de establecer servicios en los pueblos, una de las medidas muy poco explotadas, escasísimamente explotadas, pero también tiene que tener una regulación que lo desarrolle. Sí que existe una ley de comarcas en Cantabria del año 99, pero no está desarrollada en absoluto. ¿Por qué no se mancomunan ciertos servicios, como por ejemplo el transporte? El transporte que conecte dentro de una misma comarca, y estoy pensando, por ejemplo, en el Valle de Campoo, que conecte realmente los distintos municipios y pueblos que hay en Campoo con la cabeza de comarca, que es Reynosa. Pues no lo hay. Las famosas sinergias. Claro, evidentemente habrá servicios que se tengan que prestar directamente desde el ayuntamiento, pues porque son muy locales, muy casi de tú a tú, de persona a persona. Pero hay otros, como el transporte, que además, pues por su razón de ser, el transporte te lleva de un sitio a otro y por tanto, pues me llevarán desde Campoo, desde Reynosa hasta Valderredible, pues a lo mejor ese servicio de transporte debe ser mancomunado, y mancomunar significa compartir las herramientas y los recursos empleados, pero también los ingresos y los gastos de ese servicio. No se hace. Sin embargo, se deja a su suerte a los pueblos de Cantabria. Un ejemplo, imagínate un depósito de agua que puede servir para 50 vecinos. Los depósitos de agua suelen acabar en las tuberías luego van derivando hasta que llegan a los grifos de las casas. Una urbanización nueva, el depósito de agua queda inutilizado porque no tiene flujo suficiente el agua. Vamos a hacer un depósito enorme que sea mancomunado. El depósito enorme que sea mancomunado habrá que colocarlo en un sitio más o menos intermedio entre las localidades. Con lo cual, el coste de las tuberías sería horrible y el mantenimiento sería horrible. Yo creo que hay servicios que no se pueden mancomunar. Creo que hay sobrecostes que habría que atribuírselos al turismo y no se atribuyen. Creo que el turismo en algunos sitios es caro. ¿Qué te parece este razonamiento? ¿A qué te refieres con que el turismo es caro a veces? ¿Te refieres a caro en cuanto a sus consecuencias? En cuanto a sus consecuencias y en cuanto a su mantenimiento. Sí, de hecho, bueno... Por eso te ponía el ejemplo de aumentar el número de grifos para gente que venga eventualmente. ¿Ese coste quién lo paga? ¿El gobierno de Cantabria? ¿Lo paga el municipio? ¿O lo pagan...? ¿Quién de hecho, tenemos ejemplos claros sobre lo que supone el turismo que viene a Cantabria. Lo tenemos en la costa oriental de Cantabria. Cuando en periodo vacacional pues viene gente del País Vasco, incluso de Madrid, y la población se duplica en esos municipios, que realmente, al no tener a esas personas empadronadas, realmente están pagando los del municipio todo el gasto. Es un ejemplo que tenemos muy claro. Pero entonces, en ese caso, lo que podría establecerse es o bien una estrategia coordinada entre la comunidad autónoma y los municipios afectados para que exista una contrapartida, o bien explorar las nuevas figuras fiscales. Pero eso no existe ahora mismo. Claro, por eso te digo explorar nuevas figuras fiscales. Evidentemente, las competencias para hacer eso recaerían en el gobierno autonómico, porque es quien tiene más competencias a la hora de legislar. Evidentemente, sí que se puede poner alguna tasa turística a nivel municipal, pero supongo que se escape incluso de sus competencias, y además suena muy mal.
Suena muy mal. Suena muy mal, claro. Cuando lo quisieron poner en las Islas Baleares, el follón que hubo allí, ¿no? Claro, pero por ejemplo, si nosotros vamos a otro sitio, y no es por defender una tasa turística, que además, bueno, que puede ser compatible con otro tipo de figuras fiscales, pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Madrid o Barcelona, ahí incluso en hoteles, o incluso por llegar a la propia comunidad, que te cobran una tasa turística. Oye, porque estás llegando y estás haciendo gasto, y es lo que establecen como gasto de servicios que ellos dan generalmente durante todo el año. Eso es. Si además es que es lógico, hablabas antes tú de estacionamiento en Santander. El coste para una persona que no vive en Santander, aparca el coche en una calle de Santander o en un parking. En Madrid es horrible. El coste de Madrid por dejar el coche, pues, no sé, no te merece la pena casi llegar ahí en Madrid en coche. Pero claro, Madrid te deja el sitio, te deja la calle. Tú aportas algo a Madrid, puesto que haces un gasto en Madrid. Bueno, pero de alguna forma se reparte. Lo que no puedes estar es en un pueblo, en la Cabada, por ejemplo, que eso se llene. ¿Y quién paga el reasfaltado de esas calles? Es que el concepto que te quiero decir es que si los pueblos se van a hacer muchas casas, por lo que sea, porque no queda más remedio, por lo que se lo inventen o porque nos toca aguantarlo, por lo menos que contribuyan en beneficio algo para el pueblo. Sí, y de hecho va en sintonía con todo lo que estamos hablando de ese trasvase, de esa forma turística del litoral, que de alguna forma, si esta ley se lleva a cabo en los términos en los que se está planteando, pues se trasladará al interior, con las consecuencias que estamos planteando todo el rato, y que además supondrá unas consecuencias económicas que creo que van a ir en dos sentidos. La que estamos señalando de mayor gasto de servicios, pero también un detrimento en las economías locales, por lo que estamos planteando continuamente de la gente va a ir solo a vivir allí, como mucho esporádicamente, pero no va a generar una actividad económica en el núcleo poblacional, en el medio rural, y por tanto no va a suponer ingresos en ese núcleo local. Entonces va en dos sentidos, y además dos sentidos, podemos decir, peyorativos para el propio medio rural. Por eso es tanta matraca o tanta insistencia con intentar que esta tramitación de ley, tal y como se está llevando a cabo, pues cambie. Y sobre todo, además, otro aspecto que se debería reflejar es la participación de la población en este tipo de normativas, porque estamos hablando de una normativa que hace que, si bien toda la normativa a nivel de comunidad afecta a todo el mundo, esto directamente. Aquí estamos hablando de una cuestión básica, como es el suelo donde habitar y los distintos recursos económicos, sociales, culturales ligados a él. Sin embargo, si bien siguen los trámites legales establecidos, esos trámites legales establecidos son escasos a la participación pública. Normal. Claro, porque en el momento en que todo esto se conociese y se aumentase esa voz de las personas o colectivos que decimos, bueno, a lo mejor hay que replantearlo, pues eso a lo mejor se les echaba para atrás. Que también podría ir en línea con lo que comentabas antes. Hombre, pues a lo mejor hay alguno que dice, joder, pues esto a mí me viene de madres y sí, tiro para adelante, que puede pasar. Pero bueno, siempre estaría ese cauce de participación pública mucho más amplio al que puede acudir quien quiera, pero si no lo tienes, es difícil. Una última cuestión, porque llevamos 43 minutos del programa y bueno, ya habrá ocasión de profundizar en este y en otros asuntos. ¿Cuáles son los tiempos para el final desarrollo de esta ley, para el desarrollo de esta ley? Ahora están en un anteproyecto que dentro de un mes, dentro de 3 meses, pasa a proyecto. ¿Cómo es? Pues como con todo y como estamos acostumbrados, pues no lo sabemos. Es que ni siquiera sabemos si se va a aprobar esta legislatura. Quiero decir, tenemos experiencia previa. Podemos estar tranquilos una temporada todavía, entonces. Pues no lo sé, ojalá sí, pero hombre, cuando lo hacen a principio de legislatura, una concepción que se suele tener es que aquellas leyes que se empiezan a tramitar a principio de legislatura suelen ser las que finalmente se llevan a cabo, mientras que si a partir del segundo o tercer año tú comienzas la tramitación de una ley, difícilmente, porque con todo el trámite que tiene, vas a poder sacar adelante.
quizá esta se saca adelante. Los meses que quedan por delante, pues es que como cuesta mucho y el hecho de que ahora han recibido las alegaciones las tendrán que valorar desde el servicio del área de urbanismo del gobierno de Cantabria, y a continuación pues seguramente no, seguro responderán a los colectivos o a las personas que hayan presentado alegaciones, pues diciendo, pues aceptamos esto, no nos parece esto. Normalmente lo rechazan todos porque además, en este caso, son alegaciones que van en contra del sentido original, el sentido que pretende el área regionalista, con lo cual les dirán, pues no nos parece bien y demás. A continuación pasará al trámite de parlamentario, que es finalmente donde se decide. De todas formas, si no estoy equivocado, habrá algún otro periodo en el cual haya oportunidad para que la sociedad intervenga. Pero no la situación en la que está la propia norma no me hace decir un plazo fijo de cuándo se va a sacar adelante. Muy bien, Israel, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí en Radio Comillas. Hasta la próxima ocasión. Pues muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego.